Buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestras conferencias, las conferencias de la Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires. Hoy tenemos uno de nuestros profesores, el profesor Adolfo Jerez, profesor del seminario de Mundana 1 y Mundana 2, en este momento además creador de un espacio que se llama Astrología Global, donde da también talleres, conferencias sobre astrología mundana y otros temas. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches para todos. La tarde está más larga, así que buenas tardes. Hola, gracias Betina por la invitación, gracias al Cava por la invitación, un cariño a todos, un saludo. Y bueno, vamos a desplegar un tema que es general, ¿no es cierto? Es un tema de ciclos, más que nada informativo, ¿no es cierto? Para poder aquellas personas que ya conocen, incluirlos en el tema, y también aquellos que no conocen el tema, tratarlos de empezar a informar. Así que vamos a ver este tema que vamos a desplegar, de qué viene el cielo. Eso es de qué se trata. Vamos a ver. Bueno, ¿sí? ¿Empezamos? ¿Sí? Cuando quieran, Sí, ¿sí? arrancamos cuando Bueno, quieras. empezamos. Muy bien. Bueno, vamos a compartir acá una pantalla. Gracias, Bettina, por estar ahí. Vamos a compartirles primero el cielo que está por aquí. Gracias a todos los que ya están saludando también. Un cariño a todos los conocidos y a los nuevos también. Bueno, este es el cielo de este momento. Así está, por lo menos desde Buenos Aires, pero vamos a actualizarlo ahí. Acaba de caer el sol. Lo que nos importa a los astrólogos mundanos siempre son los planetas lentos. Por eso, y los planetas, las posiciones que van logrando los planetas en los signos, los aspectos que van logrando entre sí. Entonces, al principio, y esto es el tema del día de hoy, como esto es ciclos, le vamos a quitar las casas para poder tratar de entender el cielo como está. Estamos ante esta inminente conjunción de Marte-Urano, que en realidad los mundanos hablamos de, y todo el mundo está hablando de Marte-Urano, pero los mundanos vamos un poco más allá, y si después tenemos un poquito de tiempo, vamos a entenderlo a Marte en un ciclo que es todavía mayor, que es la conjunción con Urano, pero el cuadrado con Saturno, que inició en abril. O sea, los mundanos, como ven, miramos, a los que hacemos astrología mundana, en general los astrólogos, ¿no? Tendrían que ir por este lugar. O sea, cuando un ciclo se inicia, y a veces hay otro que está en el medio, y mientras que tenga una oposición, dos planetas tienen una oposición para un lugar, y se está abriendo con otro, o está cerrando un trígono de acercamiento para otro lado, etc. Entonces, ese cielo hay que saberlo entender. De eso se trata el seminario, por eso que después vamos a hablar, lleva 4 meses. Entonces eso nos da una perspectiva bien amplia, con un escenario de fondo bien amplio, un escenario global, lo que llamamos también contexto global, más allá de estas cuestiones puntuales, como puede ser este Marte, pasando ahora, viene de estar arriba de Plutón en el verano, arriba de Saturno, pasó arriba de Neptuno, Júpiter, y ahora va por Urano, sabiendo que Marte en octubre retrocede. Por ahí será motivo de otra charla cuando vengan los eclipses, porque en octubre van a haber varios eventos celestes, digamos. Pero nosotros hoy nos vamos a quedar en una figura, o distintos aspectos que se van a ir armando entre Urano, Neptuno y Plutón. Eventualmente Júpiter y Saturno también conectándolos. Digamos, hasta que aparece Urano, Neptuno y Plutón, en 1781 Urano, después en 1946 aparece Neptuno, y en 1930 aparece Plutón. Aparecen a nuestra vista, ya estaban hace millones de años, pero ya estaban. Estos planetas, fueron posteriores, se fueron incorporando. Hasta ese momento la conjunción más validante, más importante, y todavía lo sigue siendo, por supuesto, y es absolutamente necesaria como bisagra entre los planetas generacionales y los planetas más rápidos, es en los aspectos que van generando Júpiter y Saturno, que no hace mucho, final de 2021, tuvimos una conjunción. Entonces tenemos que Urano, Neptuno y Plutón van dando un telón de fondo bien interesante, ¿no? Un contexto global, y necesariamente Júpiter y Saturno, al contactarlos a unos u otros, generando ciclos nuevos, ¿no es cierto? Eso va bajándolos a una cuestión que es más generacional, a algo más social. Y después, bueno, los planetas personales, que también se van incluyendo,
que de alguna manera los vivenciamos mucho a través de las lunas nuevas, llenas, los eclipses, ¿no? O lo que hace Marte también, porque Marte está como en el entremedio, es un planeta exterior, pero a la vez es un planeta un poco más rápido que cualquiera de estos otros planetas lentos, pero a la vez es lento respecto de los planetas más rápidos. Entonces es como un disparador muy particular. Entonces, cuando uno mira esta conjunción de Marte-Urano, que ahora vamos a ver, es un disparador más temporal, vamos a decir así, de estas últimas semanas. Pero uno tiene que entender el proceso de los países, el proceso histórico, político, social, económico, en los planetas más lentos, porque ellos son claramente los que van dejando siempre un arrastre, van dejando una huella, porque obviamente a veces su triple paso por un lugar o tres aspectos que van haciendo, tres ángulos que van generando con otro planeta, van dándole forma a esto que digo, ¿no? A una condición política, social, económica, cultural también, ¿por qué no? Y movimientos que pueden haber sociales, ¿no es cierto?, que pueden haber en respuesta a ese cielo, ¿no? Nosotros somos los que creemos que, ¿no es cierto?, que arriba y abajo, ¿no es cierto?, es así. Hay una correspondencia, ¿no? Bueno, entonces la idea es, como les dije, de lo que se va a ir formando en la medida en que Plutón vaya a Acuario, después ya en el año que viene, 2023, en el 2025 Neptuno, después pase en Aries, ¿no? Y después Urano en el 2032 pase en 2028 pase a Géminis. Entonces, cuando uno dice, bueno, 2028, 2026, como mucho, cuando la inestabilidad del mundo, ni hablar de Argentina, no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Que nos cambian los ministros a cada rato, así que ¿para qué voy a mirar ciclos tan largos? Pero muchas veces ese ciclo tan largo va generando como les digo, una situación de fondo que prospera en circunstancias más cortas. Entonces ahí tenemos los países que funcionan con sus mapas, o tenemos los actores también, que son los mandatarios, ¿no es cierto?, que van tomando también decisiones con sus propios mapas cruzado por todo ese cielo. Entonces, la idea es tratar de ver qué es lo que hacemos normalmente en el seminario, en la primera parte del seminario, que es lo que a veces y lleva mucho tiempo, porque solamente ciclos debería darse como un año entero y nos queda corto, eclipses otro tiempo, ingresos otro tiempo, pero bueno, por lo menos tener una introducción a cómo se lee. Hay una lectura que puede darse por signo de los planetas, ¿no es cierto? Porque va a ser el paso de Plutón a Acuario, hay gran expectativa siempre en Acuario, el signo de la esperanza, y de alguna manera lo comunitario, ¿no? Lo que da aire a ese Capricornio que vino tan condensado, digamos, en el último tiempo, pero también hay que verlo en el contexto en el cual Plutón entra a Acuario, con un Neptuno que al tiempo, insisto, va a Aries haciéndole un sextil, el cual mantiene ya en el siglo XX, desde el siglo XX, pero ese cambio de signo es muy particular, y después se va a sumar Urano, desde Géminis haciendo un triángulo, ¿no? Desde Plutón en Acuario, vuelvo a decir, Neptuno en Aries y Urano en Géminis, ahí generando un triángulo. Siempre los ciclos hay que tratarlos de entender en el contexto, digamos, en el que van por signo y los aspectos que van generando también entre sí. Hay que nombrar necesariamente a André Barbeau, que ha hecho un astrólogo francés, falleció en el año 2019, que hizo un enorme trabajo respecto a la mirada de estos ciclos interplanetarios, ¿no? Jugando con Júpiter, de Júpiter a Plutón, hay todo un trabajo maravilloso que, vuelvo a decir, en el seminario lo desarrollamos bastante más. Hoy es una charla explicativa, ¿no es cierto? No pretende por ahí ser una investigación, voy a hacer algunas referencias, pero simplemente es informativa y de alguna manera para tener en cuenta el contexto global, que también sirve en las consultas individuales, porque nosotros nacemos en un cielo determinado, en un momento determinado, bajo unas configuraciones que después obviamente se van transformando, pero es parte de nuestra psicología colectiva, si ustedes quieren así, y que de alguna manera uno va también respondiendo a esos disparadores sociales, y uno va respondiendo también con su propio mapa, si quieren, colectivo, que uno tiene en nuestro inconsciente colectivo, y los planetas personales que van haciendo las decisiones diarias, ¿no?
Después, obviamente, esto se puede llevar, se puede trasladar en la consulta a lo que es astrología empresaria, que de hecho en el seminario, al final del seminario, hacemos una introducción en ese tema y obviamente en la consulta después terminamos viendo que esta cuestión colectiva, digamos, de mediano plazo, de corto, mediano plazo, va influyéndonos. O sea que, como verán, no somos seres completamente aislados de una situación, estamos inmersos en una totalidad. Fue algo muy, muy interesante ver cuando pasa el tema del stellium en Capricornio, esa gran acumulación inusual, pero que es posible, ¿no? Entre Júpiter, Saturno y Plutón en los últimos 10 grados de Capricornio, por decirlo así, que de alguna manera todo el mundo estaba interesado. Venía la pandemia y estaba todo el mundo interesado porque qué va a pasar, cómo va a seguir, y etcétera, ¿no? Aparte porque son conjunción de dos cronocratores como Júpiter-Saturno, una conjunción tan importante para la seguridad mundial y la cuestión de la estructura mundial que es Saturno-Plutón, y por lo tanto también la riqueza del mundo que también está, entre otras cosas, marcada por Júpiter-Plutón. O sea que claramente se iniciaba un triple ciclo en ese momento, ¿no es cierto? Que de alguna manera hoy ya lo vemos aquí como en el cielo que estamos mostrando desplegado, ya con un Saturno en Acuario, con un Júpiter que ya está en Aries, pero esa gran conjunción generó, bueno, la recesión mundial, la cuestión de la pandemia, en el cual el mismo Barbeau había anticipado en un momento de sus escritos, sus publicaciones. Él de alguna manera dijo que la gran recesión del gran stellium, porque contamos también a la gente que muchas veces las aglomeraciones planetarias también generan posibilidad de recesión, poco intercambio, ¿sí? Poco intercambio planetario, poco intercambio de mercados. Esto es un trabajo que se llama índice cíclico planetario, que en alguna charla en el canal de la Astrología Global lo hemos comentado, aquí también, lo damos también en el curso, lo ampliamos. Hoy, si es posible, por ahí comentamos algo al final, pero la idea es ir por otro lado que les quiero mostrar. Entonces, tenemos hoy un cielo ya más desplegado, ¿no es cierto? Ya esas conjunciones que no daban aire, que no hay posibilidades, que no había vacuna, y a dónde va la humanidad, y toda la humanidad por primera vez estuvo tan involucrada, porque ni siquiera en la Primera y Segunda Guerra Mundial estaba todo el planeta involucrado. Hoy hay barbijos hasta en el desierto del Sahara, lamentablemente, ¿no? Es decir, fue una manifestación que nos involucró a todos. ¿Quién sabe como tatarabuelos de la era de Acuario? Porque también se está vendiendo que ahora Plutón en Acuario va a abrir la era de Acuario. Falta mucho todavía para la era de Acuario. Se puede vender mucho todavía al respecto, por lo menos astronómicamente más de 300 años, ¿sí? Pero seguramente las eras no terminan y empiezan en un día para el otro. Seguramente va a darle tiempo a Plutón a volver a Acuario, y en esa vez ya vamos a estar más próximos. O motivo de otra charla también, creo que Sergio Barreiro maravillosamente habló sobre el tema, y las chicas y los chicos del CABA también seguramente abordan esto en la formación, o por lo menos lo nombran o han leído algún tema de esto. Pero claramente cualquier evento colectivo que nosotros estemos inmersos, sea un tema de una pandemia, un tema global político, climático, en el cual también seguramente Plutón en Acuario puede ir despertando, o económico, social, bueno, cada vez nos va dando esa sensación de aldea global, ¿no? Como se fue marcando en el último tiempo con algunos ciclos que ahora vamos a ir comentando, y el despliegue de estos tres en un triángulo, de lo cual yo, hablando con Bettina y armando esta charla, comentábamos de la idea de, ¿no? Yo lo doy así, como lo pienso así, varios colegas también mundanos, ¿no? Que hablan de una tregua social, es decir, una tregua, perdón, planetaria, que traería como una cierta calma ver que Plutón está en trígono con Urano y en el medio en sextil está Neptuno, ¿no? Porque hay como una especie de armonía entre ellos. Los mundanos somos un poco desconfiados de esas cosas, digamos, cuando hay demasiada armonía, también puede pasar, porque vieron que nosotros somos muy pragmáticos, y a veces está esa previa o esa distensión, que es interesante, digamos, porque también da tiempo a que la humanidad se desarrolle en ese tiempo. Es momento que, cuando ustedes saben, empieza una conjunción, viene después un sextil donde hay un pequeño desarrollo de ese inicio, ¿no es cierto? Después viene siempre, como pasa con las fases de la Luna, viene una cuadratura en el cielo, 90 grados entre dos planetas, y hay un desarrollo, digamos, ¿no? También hay un quiebre
en algún momento esto se venía desarrollando, pero hay después una intensidad para seguir la vida, ¿no? Y después viene un trígono donde se sigue desarrollando hasta una oposición donde se llega a su máximo. Esto es lo que vemos, vamos explicando, digamos, en los ciclos y demás. Esto lo vemos en nuestras cartas natales progresando, en una fase lunar. Los antiguos tenían muy claro esto, las miradas de los hombres y mujeres de la antigüedad también tenían esa claridad. Es decir, si uno quiere poder entender esta cuestión de los ciclos, voy a compartir un PowerPoint para que podamos ver desde otro lugar y volvemos acá, ¿sí? Esto es parte de lo que vemos en la formación, ¿sí? Acá tenemos unos ciclos, está viendo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Acá tenemos unos... no lo termino de ver acá en la pantalla, así que no sé, No, espero que sí. estamos viendo el meridiano. Esperen, vamos a compartir. No le puse compartir, sino así no se va a ver. Bueno, a ver si era así. ¿Sí, Betina? Sí, gracias. Bueno, entonces, acá tenemos una especie, simplemente es una parte de lo que es una tabla de lo que son los ciclos de información, digamos, ¿no? Yo todavía no lo termino de ver acá, Betina, se está viendo, ¿no? Sí, ahí está, gracias, sí, ahora sí. A veces tarda un poquito, un delay. Entonces, ven, en el último tiempo tomamos un extracto de los últimos años antes de la pandemia, ven cómo los planetas se van generando distintos aspectos hasta que algunos hacen una conjunción. Ven, en enero del 2020 tenemos la conjunción de Saturno con Plutón, mientras que Júpiter hacía un sextil con Neptuno, el último sextil antes de la conjunción de este año. Es simplemente un ejemplo voy a ir para otro lado, pero para que simplemente entendamos, para aquellos que por ahí son iniciados en esto, y aquellos que ya hicieron para refrescarlo, ¿no? Júpiter con Plutón, ven que se encontraron 3 veces en el signo de Capricornio, mientras que Júpiter estaba en Capricornio, hace sextil con Neptuno. Cada uno de ellos interfiere en el ciclo del anterior y nos va dando un contexto, como les decía. Después Júpiter y Plutón definitivamente se terminaron de encontrar al final, en noviembre del 2020, y Júpiter y Saturno por fin como cronocratones ya en Acuario, ¿no? Ese ciclo que ustedes saben fue cambiando de la Tierra al aire. Júpiter y Saturno se encuentran cada 200 años en el mismo elemento, alrededor del 1800, alrededor del 2000 se encontraron en Tierra y ahora empezaron a juntarse, no ahora, sino ya en el año 80 hay una transición, se empezaron a juntar en signos de aire y ahora queda en aire durante 200 años más. Eso da también una cuestión de redes sociales, identidad digital, todo lo que signifique tecnología, comunicación, la economía del conocimiento que se desarrolla, todo lo digital que conocemos, ¿no? Esos ciclos, esas conjunciones Júpiter-Saturno en signos de aire, porque no es solamente la conjunción o el stellium de Capricornio o el stellium o el despliegue de planetas que ahora vamos a ver, sino que también hay un trasfondo de aire en el cual está trascendiendo la humanidad, ¿no? Que es interesante desplegar, que ya vamos a comentar también. Pero miren qué interesante esto, si uno ve, acá tenemos ya sintetizado solamente conjunciones, en esas que yo les comentaba del 2020, después tenemos en el 2022, este año, ¿no? En abril de este año, Júpiter y Neptuno en Piscis, 24 grados de Piscis, ¿no? Y después, ¿qué viene? Y ahí me quiero quedar un poco, y es lo que vamos a charlar, Saturno con Neptuno en el 2026 en 0 Aries, es muy significativo además por ser el 0 de Aries, ¿no? Lo que importa son quienes se contactan desde el punto de vista de los ciclos de astrología mundana, y después en el 2032 Saturno lo encuentra a Urano más allá, ¿no? Ya Urano va a entrar antes, por supuesto, en Géminis, pero lo encuentra allá. Yo de aquí extraería que Saturno, que es el planeta Cronos, es el tiempo, es el planeta de lo pragmático, es el planeta bien concreto, estructural, claramente Saturno es el que marca, Júpiter también, pero Saturno es el que baja, digamos, a los planetas de una manera muy contundente. Entonces tenemos un Saturno-Plutón en el 2020 en 22:46, vamos a decir casi 23 de Capricornio, Saturno con Neptuno en el 2026 en 0 Aries, y Saturno-Urano en 2032 2032, perdón, en el grado 28. Esas conjunciones son muy interesantes porque si bien Júpiter va a ir dando la vuelta, ¿no? Hasta que Saturno lo encuentre a Urano, son momentos que, por decirlo así,
despliegan, en pocas palabras, determinados ciclos que cada uno de ellos tiene una repercusión, insisto, en lo político, social y económico, ¿no? Saturno-Plutón, entre otras cosas, tiene que ver con la seguridad mundial, tiene que ver con los estados que se rearman, con que planifican en esta condición de pandemia en el cual se da esta conjunción. Los gobiernos aprendieron mucho también del control social. ¿Por qué? En base a la seguridad mundial, en base a la seguridad o al saneamiento mundial, digamos, a la cuestión de salud mundial, bueno, está la excusa del control también de eso. Para bien y para mal, es decir, para bien porque es real, hay que hacer un control de esto para que la pandemia no siga, pero a la vez también hay una intención, ¿no?, de este control. ¿Qué pasa con Saturno y Neptuno? Es muy interesante lo que despliega Barbot en el pronóstico experimental, en el libro, en su libro, uno de sus libros, donde ve el ciclo de lo que fue en su momento el comunismo, el socialismo, o lo que hoy podríamos entender políticas que están más relacionadas con un progresismo, ¿no? Neptuno es el planeta que está relacionado con lo que se llama, para algunos ya quedado atrás y otros todavía lo siguen nombrando, las izquierdas, ¿no es cierto? Los que son más, políticas más, de alguna manera decirlo así, inclusivas, por Neptuno, ¿sí? Y después Saturno lo va a encontrar a Urano, marcando otro periodo que va a tener que ver con un revisar del sistema capitalista, Urano-Saturno, ¿no? Es Urano el individualismo y el particularismo de Urano, que, vuelvo a decir, resetea, lo que está haciendo Saturno es resetear ese ciclo, empezar un ciclo nuevo con Plutón, con Neptuno y con Urano. Es decir, como ven, estamos en un proceso de inicio de ciclos muy interesante que no se da muy frecuentemente, porque conjunciones entre planetas de los cronocratores, Júpiter, Saturno, con ellos tres, se van dando en el cielo. Pero esta seguidilla en el término de 10 años, un poco más de 10 años, no es común. Entonces, son inicios y principios de ciclo, cualquier conjunción. El final de una conjunción, el inicio de una conjunción también está hablando del final de un ciclo que empezó hace un tiempo atrás. Entonces, si nosotros hoy pensamos, miren esto, si nosotros pensamos Saturno-Plutón, también tenemos que pensar cuál fue la conjunción anterior, que claramente fue en el año 82, ustedes saben, en 27 grados de Libra, y eso fue para Argentina puntualmente, ahí ya lo bajamos sobre una carta natal, la guerra de Malvinas, el inicio de la democracia, etcétera, ¿no? Ven que ahí Júpiter se acercaba a ellos, en marzo del 2020 estaban todos muy juntos y permanecieron así en el 2020. Pero miren lo que va a pasar después, Saturno, ya desplegándose todos, lo encuentra Neptuno en el 2026. Saturno va a entrar antes, en el 2025, pero después va hacia atrás y la conjunción exacta la hace en el 2026 con Neptuno, quién sabe también pensando en políticas socialistas o comunistas nuevas, o en un mundo totalmente nuevo, ya digitalizado, y pensando en el tema de la propiedad privada, quién sabe, ya no como propiedad, sino propiedad, quién sabe, intelectual o digital, y cómo, digamos, también eso se hace uso en los gobiernos, o se comparte, digamos, con esa mirada, ¿no? O qué se aplica, qué política se aplica al respecto, y reiniciando un ciclo desde ese lugar. Pero todo, como ven, con ese gran estelión de Capricornio inició Júpiter y Saturno con Plutón, nada menos, y Júpiter y Saturno, que, digamos, tiene que ver con esta cuestión de la expansión y la contracción en economía, en política, y esto deriva obviamente en lo social. Después, ¿qué tenemos con esto? Fíjense, Saturno lo encuentra a Urano en 28 grados en el 2032. Como ustedes ven, cuando uno analiza ciclos, lo tiene que entender dentro de un proceso. Por eso es que ahora todo el mundo está hablando de Plutón, de Marte con Urano, que es correcto, inician un ciclo, pero no se olviden que inmediatamente, si bien Marte y Urano se encuentran el 1 de agosto, el 8 de agosto Marte le hace la cuadratura a Saturno, donde inició un ciclo que es tan importante. En algún momento hemos hablado en el canal de Astrología Global, y aquí también el tema de lo que pasa en Ucrania y lo que pasa con Putin, y lo que despliega esa conjunción que se inició en 22 grados de Acuario, y que toca tanto la carta de Putin, y cómo se despliega la guerra ahora que ellos van a estar en una cuadratura de aquel inicio, ¿no? Entonces, como ven, eso es un periodo más corto si quieren incluirlo a Marte, pero uno tiene que entender el contexto mayor. Entonces, fíjense
que vamos a ir teniendo estas conjunciones, digamos, estas despliegue desde el 2020, si yo le saco Saturno y Júpiter, podemos ver cómo se van desplegando estos planetas, y ahora vamos a ver por qué esta figura, que acá no está exacta, se va a ir haciendo cada vez más exacta, desde Acuario, Géminis y Aries, ¿no es cierto? Ese triángulo al cual estamos hablando, ya se formó en algún momento. Al final de la Segunda Guerra Mundial, ahora les voy a mostrar, teníamos a un Plutón en Leo, a Urano en Géminis y a Neptuno en Libra. Años antes todavía teníamos a Urano en Tauro, a Neptuno en Virgo, ahí ellos mantenían un trígono durante mucho tiempo, que después llevaron a Géminis Libra, y Plutón, final de Cáncer, cuando no Leo. Entonces ya hubo una figura que miren qué interesante, aquí el foco parece ser Neptuno, quien queda en el medio. Pero en ese momento era Plutón, un mundo completamente bipolar, dividido. A Plutón le interesa, ¿no? Es decir, mantener, divide y reinarás, ¿no es cierto? Entonces, generar muchos extremos, tanto sea de derechas o izquierdas, o capitalismo versus, no sé, comunismo, como un versus de algo tiene que generarse para justamente tener el control de ambas partes, ¿no? Plutón en ese sentido es un planeta que no tiene que ver con las izquierdas o las derechas, si podemos decirlo así, sino con ambas y el extremismo de ambas. Es el poder total, el poder económico, Plutón, que en ese momento, ahora les voy a mostrar, en post-Segunda Guerra Mundial, es en mitad del siglo XX, permaneció en el medio de esa figura con Urano y Neptuno en los bordes. Ahora es al revés. No es al revés, sino que cambia la figura. Vamos hacia quién sabe, una utopía un poco marxista, si se quiere así, mientras que con Neptuno en el medio, mientras que Plutón y Urano van a estar en trígono. Pero, a ver, no los quiero marear con tanta información, pero, a ver, también tenemos que entender que cuando Urano y Plutón se encontraron, porque si bien ellos van a ser el borde, cuando esté uno en Géminis y el otro en Acuario, y Neptuno en el medio, Urano y Plutón se encontraron en el año 65, en Virgo, en una conjunción, en 17 grados. En octubre del 65 iniciaron una conjunción en 17 grados de Virgo, y era la época de la revolución tecnológica para muchos escritores o personas que van describiendo, digamos, ¿no?, la realidad de cada momento. Es un momento de gran despliegue del chip, que hoy está en un pequeño celular y también en la nanotecnología, ¿no es cierto? Urano y Plutón, entre otras cosas, despliega una revolución tecnológica, también bancada, por decirlo así, o sostenida por la inversión, ¿sí?, pero también por el poder, por la inversión capitalista que está representada por Urano, pero también por un poder que le interesa tener seguridad de esa tecnología para, de alguna manera, tener control también de sus propios recursos, ¿no es cierto?, de su propia riqueza. Y se despliega desde los años 60 para acá, post-guerra mundial, todo un sistema de seguridad, de tecnología. Después va a aparecer en los 80 el dinero líquido, por decirlo de alguna manera, en los 90 la globalización, y se empieza a desplegar ese Urano con Plutón en el cielo, donde obviamente hay un despliegue de tecnología muy importante. También investigación, por supuesto, en otros términos, en términos médicos, tecnológicos, en muchas de las ciencias, ¿no es cierto?, que es muy importante destacar que de alguna manera también hay un manejo de la información hoy día, ¿no?, que se va a ir desarrollando con este trígono de Plutón en Acuario y Urano en Géminis de manera descomunal, que ya lo hay, pero obviamente quien tiene la última información es el que hoy ya tiene como tiene el poder, digamos, ¿no?, el que maneja la última información, el que tiene de alguna manera los dispositivos para esos más rápidos, es el que va a lograr el mayor control social, claramente. Ese Plutón, después vamos a ver, está llegando al ascendente de China,
por lo menos esta China, la de 1949, es el mapa que nosotros utilizamos, de los primeros grados de Acuario. Plutón va a ir saliendo también ahí, va a ser muy importante. Si bien Plutón todavía no sale definitivamente al ascendente, en marzo del año que viene entra en Acuario, después vuelve todavía a Capricornio un tiempo más, pero ya está acercándose al ascendente, y una de las cosas, les voy a leer después un pequeño texto de este control del perfecto ciudadano que ya China está ensayando en muchas ciudades, en el cual en la medida que uno se comporte pagando sus impuestos, manteniendo conducta social, se les va haciendo como una especie digamos, de currículum social a las personas, y en la medida que se salga de eso hay como un castigo de distintas maneras, con otros impuestos que no los dejan hacer determinadas cosas. Es decir, fíjense cómo Plutón, lo que quiero contarles es cómo Plutón y Urano, ¿no?, que van a ir desplegando ese trígono, esa tecnología en el mundo, ¿no?, queda con un Neptuno en el medio, como que la excusa es esta cuestión social, como una especie de comunismo digitalizado, en el cual, por el bien de todos, la tecnología nos ayuda a que todos nos comportemos de la mejor manera, ¿sí? Pero a la vez se vulneran las individualidades, de alguna manera, porque uno está vigilado, que de hecho ya lo estamos, desde nuestra tarjeta SUBE para viajar, estamos vigilados qué hacemos y qué no. Pero fíjense cómo ese Urano y Plutón van desplegando desde aquella conjunción del 65, pasando por un sextil en la década de los 90, en el 95, cuando Plutón estaba en Sagitario y Urano estaba en Acuario, hicieron el primer sextil. En el año 2012 al 2015, cuando Urano estaba en Aries y Plutón estaba en Capricornio, ¿no es cierto?, hicieron cuadratura. Bueno, ahora vamos hacia el trígono, que es lo que vamos a ver, pero nunca se había dado, por lo menos históricamente, recientemente no encontré un Neptuno en el medio de todo esto. Entonces, tenemos que entender esa figura que puede ser realmente muy interesante, maravillosa en cuanto a las cuestiones de la tecnología humana, la ciencia humana, Plutón y Urano como revolución de tecnología, pero también en el mejor sentido, si ustedes quieren, esto como un aporte a lo social, que también involucra a Neptuno, y Neptuno siempre hace incorporación desde lo social, o políticas que son, podríamos decirlo, más progresistas, desde el mejor sentido, ¿no? O sea, utilizar la tecnología para llegar a muchísimas más personas, pero también el alma humana tiene muchas aristas, también puede haber un control social y la pérdida de la libertad individual. Entonces, es muy interesante ver esa figura en formación, y somos los seres humanos los que vamos a ir dándole distintas fases a esos planetas. Los planetas van mostrando, ¿no?, las posibilidades de Plutón. Puede ser realmente un gran cambio, una gran, como decimos siempre, la palabra tan trillada para Plutón, que es transformación, donde hay un estado transformado en el último tiempo, con Plutón en Capricornio, muchos planetas que en los últimos 20, 30 años fueron pasando por Capricornio. Pero también, desde el peor lugar, hay un mayor control, tenemos cámaras por todos lados. Desde el mejor lugar, qué bueno que me están vigilando por si algo me pasa, pero desde el peor lugar también me están vigilando. Entonces, ¿cuál es el límite, no? ¿Dónde nos ponemos en esa cuestión? Desde el punto de vista de Neptuno, lo mismo. Es bueno tener políticas que son inclusivas para muchas personas, pero en el tiempo, y aquí en Sudamérica ha pasado, y en Argentina ni hablar, también esto puede transformarse en un clientelismo político, ¿no?, en el cual muchas veces te doy tal cosa, pero tenés que votarme, ¿no?, o ir a la marcha, o lo que sea. Esto es un control también muy neptuniano, ¿no?, de una cuestión más comunitaria, pero también que puede ser aparentemente como inclusiva, pero a la vez quedas cooptado por el Estado, ¿no? Y después Urano, que anda ahí haciendo sus particularidades individualistas. Siempre me van a escuchar decir que Urano no tiene nada que ver con Acuario. Urano, por lo menos el Urano que estamos desplegando en este momento en la humanidad, es bastante individualista, tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con la propiedad privada, tiene que ver con esto, insisto, el trabajo de Barbot fue muy importante el siglo pasado para entender estas manifestaciones de estos planetas, ¿no es cierto? Entonces este Urano, que va a ir haciendo un trígono con Plutón, de alguna manera puede beneficiar mucho al despliegue, que
de la tecnología que claramente nos puede llegar, como se está planeando, llegar a Marte o a la Luna o a otros, explorar otros planetas, como fue todo el despliegue desde los 60, desde que ellos iniciaron la conjunción, y a ese trígono en el cual, ¿qué pasa con los trígonos? Se acepta, ¿no es cierto? Se acepta, vivenciamos, gozamos de esa tecnología, de esa inversión de la tecnología, pero también en el fondo puede haber un control, ¿no? A través de por la seguridad de todos. Y en el medio Neptuno, por el bien de todos, la seguridad Urano-Plutón que nos viene a controlar. Entonces, es muy interesante lo que puede llegar a pasar, pero también hay ¿no? Los mundanos siempre vemos otra, otra realidad que también ya nos está pasando. Fíjense, la tregua de alguna manera tiene que ver un poco con esto. Si ustedes se fijan, acá yo tomé desde el 2017, cuando Urano y Neptuno hicieron un semisextil. Pero si ustedes se fijan aquí, en la medida que acá saqué a Saturno y a Júpiter, ¿sí? Simplemente son los tres transaturninos teniendo aspectos. Cuando Urano y Neptuno llegan en el 2025, uno en Géminis y el otro en Aries, a tener un sextil. Sextil, del cual inicia con una conjunción en 1993, en 19 Capricornio, que es el momento de la aldea global, de la globalización, del Internet, ¿no es cierto?, del despliegue posteriormente de las redes sociales, ¿no? Fíjense, en el 2025 llegan a un sextil. Yo entiendo que aquellos que por ahí no vieron nunca mundanas, estos son como tiempos muy largos, pero es lo que va dando el telón de fondo para que después cada uno lo vivencie en lo personal, ¿no? Y las medidas de cada gobierno se adapten a esta situación. Fíjense que Urano y Plutón van a tener el primer trígono en el 2026, a partir de esa conjunción del año 60. Es cuando Urano vaya ya a Géminis, inclusive entrado en Géminis, lo va a encontrar a Plutón en grado 4. En realidad siempre se lee el planeta más rápido, ¿no es cierto? Urano, digamos, no importa eso, pero normalmente se dice, digamos, con Urano en Géminis, ¿no? O sea, o el ciclo de Géminis. No es el ciclo de Géminis, es Acuario Géminis, pero está bien. Y fíjense que Neptuno empieza a hacerle, no empieza a hacerle, sino que genera un sextil, del cual todo el siglo XX ya lo mantuvo así, Neptuno con Plutón, de Aries a Acuario. Ven que hay como, a esto lo llamamos como una especie, ¿es esto una tregua celeste? ¿No? Hay trígonos, miren el despliegue, y va a durar muchos años. Donde hay trígonos, en mayoría hay trígonos y sextiles en el cielo. Después, bueno, ya Urano avanza, por supuesto, avanzando ya de Géminis, haciendo una sequicuadratura a Plutón, pero es parte del despliegue, ¿no? Mientras que Neptuno y Plutón van a permanecer en un sextil mucho tiempo. Acá el que juega de manera importante es Urano, haciéndole el trígono a aquella conjunción, después de aquella conjunción con Plutón. En el medio va a quedar una figura que ahora vamos a ir viendo desde otro lugar, ¿sí? Esto sería como una especie de, lo que yo llamaba una especie de tregua celeste, en el cual por lo menos los tres transaturninos van a ir desplegando esa figura. Si uno hace un punteo hasta acá, una síntesis hasta acá, Urano en Acuario, Plutón en Acuario, Urano en Géminis, un triángulo que empezó en el año 60 como conjunción. Urano con Neptuno, un sextil de Aries a Géminis, que empezó en el año 1993. Y después Urano y Neptuno, que empezaron mucho tiempo más atrás, que fue en 1890, 1892, 1891, que empezó en Géminis, pero esa es mucho más anterior. Son dos planetas mucho más lentos. Pero ese despliegue con Neptuno quedando en el medio, bueno, es muy probable que haya una tecnología y haya políticas sociales como control social, pero también como manera que también se acepta, porque son trígonos y sextiles, que el Estado esté detrás de las personas. No se crean que Plutón en Acuario va a dar solamente la cuestión de que vamos a tener una gran comunidad y una aldea global, como también se puede vender, y qué es a lo cual uno genera expectativa, en lo cual el objetivo que uno va a generar, digamos, que uno tiene, ¿no? Como, ¿por qué no? Porque Acuario es el signo de la esperanza, pero también puede generar mucho caos en cuanto a que si no hubo un estado formado, no hubo un estado presente en estos planetas que fueron en Capricornio, y eso tiene que ver con la carta de cada país, con la historia de cada país, donde el estado puede estar formado o estar superlativo, o no estar, o estar a medias, o estar realmente como debe estar. Bueno, cada país, si hicieron los deberes, ¿no?,
como sociedad educada, bueno, ese Estado está presente y se pasa al siguiente signo como realmente una aldea global y un sentido comunitario, donde cada individuo sabe cómo comportarse y hay un Estado presente que lo está presente, que está presente como para poder sostenerlo, ¿no? También, y educándolo, sosteniendo, digamos, infraestructura, economía, etcétera. Pero si no se hizo un trabajo bien por Capricornio, Acuario realmente puede ser muy caótico, donde cada uno se arregla solo. ¿Sí? Es decir, ese paso es muy interesante, ese paso de los planetas siempre desde Capricornio hacia Acuario, en donde nos habla que podemos pasar a la comunidad y si vemos que mamá o papá no hizo nada, nos tenemos que juntar los vecinos porque no hubo Estado, digamos, presente. Entonces nos tuvimos que juntar y en la cotidianidad que nosotros tenemos aquí, bueno, nos juntamos y ponemos seguridad en la calle y los mismos vecinos nos terminamos organizando, ¿no? Es decir, esa cuestión comunitaria de Acuario. Si el Estado está presente, no es necesario eso. Podemos ir hacia otras funciones de Acuario superiores que están relacionados también con la evolución humana, claramente que sí. Pero a veces nos quedamos con un estadio de un Capricornio muy bajo y un Acuario muy bajo, en el cual estamos juntándonos porque nos falta seguridad, nos falta agua en el lugar, nos falta pavimento, simplemente tener cloacas en un barrio, ¿no es cierto? Es decir, entonces la gente se tiene como que arreglar ante la ausencia del Estado. Es decir, el paso hacia Acuario muchas veces puede ser un poco caótico puntualmente si no hay un Estado presente. Y si lo hay, se vivenciará, como digo, otra versión de Acuario. Es muy interesante también, es decir, en este contexto, ahora vamos a mirar, la presencia claramente, no hay que ser muy astrólogo para darse cuenta, la presencia de China en el mundo, ¿no? Y en este momento China la deja hacer claramente a lo que está haciendo Rusia, porque Rusia ha salido del mundo con lo que ha pasado con Ucrania, no ha salido del mundo porque sigue siendo claramente una potencia, pero queda Rusia muy al cobijo, digamos, de China. A China le conviene, digamos, que Rusia siga haciendo eso porque es uno más que se le asocia en bloque para ese lugar. Y esto es interesante porque, vuelvo a decir, ese mismo Plutón que uno ve en Acuario, con un trígono de Urano en Géminis a ese mismo punto, a ese grado de ascendente de China, claramente hay una tecnología desplegada y un Neptuno en el medio, ¿no? Como decimos, que se va a aceptar, ¿ven? Como que se acepta, y que esto es con el tiempo puede ser un sistema de el control del buen ciudadano, ¿no? Es decir, en el medio, en pos de un progresismo o de una política, digamos, social, que sea por una pandemia o por simplemente aquellos que quedan excluidos del sistema, el Estado los quiere como incluir de alguna manera. Pero también está la tecnología jugando de manera infernal. Es para hablar muy largo en este momento lo que se llama política espacial. Estudiando ciencia política, han venido muchas veces militares a darnos clases y demás, y contaban lo que se llama, no es nueva y a la vez es relativamente nueva. Política espacial no se habla solamente de las cuestiones relacionadas con la guerra de las galaxias de los años 70, ¿sí? Sino la guerra de las galaxias que se hablaba con la época de Reagan, estoy hablando, ¿no? No la película, sino la guerra de las galaxias, ¿no? Como el que tiene el control del cielo, ¿no? El control satelital, tecnológico, que ya se hablaba en ese momento, sino que de alguna manera comentaban el tema de y que se va a tener que hacer una legislación simplemente pensando en lo que los drones van y ya están generando o pueden generar para bien y para mal. Un dron que puede llevar un medicamento a una persona que está aislada, un dron que se puede meter en un lugar, una cámara que puede ver algo de repente en un incendio o puede desactivar de alguna manera una bomba, pero también puede, digamos, en malas manos, también asesinar a una persona a distancia o vigilarnos en una ventana cuando uno está, ¿no?, dentro de su habitación mirándonos como mirándonos desde la ventana. Es increíble, esto da para hablar mucho más, porque es lo que viene, ¿no? La nanotecnología lo mismo, qué puede hacer para bien o para mal.
eso. Entonces, somos los seres humanos los que de alguna manera le damos a los planetas las distintas versiones. Son los estados los que de alguna manera nos van a representar y le dan las distintas versiones. Los chinos lo tienen muy claro en ese sentido, que el control social en pos de la mayoría, ¿no?, de la mejoría de todos, es una forma, ¿no? Y el despliegue de lo tecnológico va a ser y es vital. Entonces ese Plutón saliendo Acuario hacia ese ascendente va a ser importante. En ese contexto, Júpiter-Saturno, que vuelvo a decirles, está ya en signos de aire, van a ir generando cada vez más conjunciones en signos de aire. Lo que pasó en el 2021 en Acuario fue la segunda vez en aire después del año 80-81. Es decir, Júpiter, vamos a decir, hago un recorte, ¿no? Es decir, Júpiter-Saturno se encontraron en el 60 y venían siempre en tierra, en Capricornio. En el año 80-81 en Libra, ahí hay una transición. Después Júpiter y Saturno se encontraron en Tauro por última vez en tierra en el año 2000, ahí empieza el euro, ¿sí? O estaban en esa transición también. Y después, bueno, como ustedes saben, 2021, entre 2020 y 2021, en Acuario, ¿no? Y ahí va a quedar en aire. Esto es muy importante porque siempre se dice que en la medida en que Júpiter-Saturno están en signos de aire, Occidente le cede el poder a Oriente. Esto es muy antiguo dentro de la astrología. Entonces, estamos en esa especie de transición, no es, causal, los astrólogos no hablamos de casual, sino de causal, en el cual Plutón está por llegar al ascendente de China, ¿no? Pero en este contexto hay una aceptación, como ustedes ven, trígonos sextiles, ¿no?, de esa manera, de esa instalación de la tecnología y de una especie de comunismo, de socialismo con Neptuno en el medio, global, que puede haber. Por supuesto va a haber personas va a haber grupos que se van a resistir a esto, como en su momento la globalización también estaba resistida y todavía hoy hay muchos países que la resisten, ¿no? Pero que es muy de Urano y Neptuno, es decir, cómo jugó en el 1993 esa conjunción, primero en Capricornio, desde el año 90 con Saturno, que pasó 89, 90 en Capricornio, entre ese Urano y Neptuno. En 1993 Urano y Neptuno se encontraron, ese individualismo de Urano con el colectivismo de Neptuno. Siempre cito que André Barbó habla un capítulo puntual de uno de sus libros que habla de la sociedad moderna sobre eso, y cómo la tecnología puede ayudar a llegar a muchas personas, cómo la tecnología Urano puede llegar a muchas personas Neptuno. Es decir, esa conjunción hizo que la tecnología también sea como muy democrática, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Pero también hay una brecha, puede generar una brecha, porque aquel que no está conectado o no tiene el último dispositivo, Urano, queda muy relegado o pobre desde el punto de vista de lo digital, no tener la información adecuada. Ha pasado ahora en la pandemia, ustedes saben, que aquellas personas que no tenían acceso a Internet, estaba todo el mundo encerrado, podían estudiar, no podían estudiar, y hoy día también el que tiene el acceso puede desde su celular vender un producto, y no necesita jefe. En el futuro también se va a plantear qué va a pasar también con los sindicatos, digamos, ¿no?, porque son los representantes ante el Estado, pero si yo me manejo de manera individual y tengo esa capacidad para poder llegar, bueno, puedo tener mi propia empresa, ser mi propio gestor. O sea, imagínense esto con un Urano que va para Géminis, además, ¿no?, con un trígono de Plutón que está en Acuario. Independientemente de los signos, que siempre es importante describir, Urano y Plutón, en el signo que sea, siempre el ciclo abriéndose, fíjense los trígonos que van teniendo, que se van a sostener por mucho tiempo, ¿no? Por muchos años se van a repetir, Urano y Plutón desde el 2026 en adelante. No importa el signo, sí, pero el ciclo en buenos aspectos de Urano y de Plutón es el despliegue de la tecnología, de la revolución tecnológica que también sostiene el poder económico detrás y que invierte en tecnología, vuelvo a decir, para control social, para contener su propia riqueza, ¿no? Entonces, este Urano también le puede servir mucho a Plutón desde ese lugar. A ver si había algo más acá. Si no, lo que vamos a hacer es, les comparto ahora
volvemos aquí al Meridian, vamos a compartir acá, me decís Betina si lo están viendo, por favor. ¿Sí? Bueno, gracias. Gracias. Y fíjense, bueno, este es el ciclo, digamos, el cielo que tenemos en este momento, Buenos Aires, cuando empezamos esta charla, no se ha movido demasiado, después de esta luna nueva que está en Leo, ¿no? Obviamente un Marte-Urano ya inminente, ¿sí? Que se está, pero como ven, tengo que leer que Marte inmediatamente, acá ahora sí lo estamos viendo, Marte inmediatamente le hace la cuadratura a Saturno de aquella conjunción en 22 grados de Acuario. Es decir, no hay que leer cosas aisladas, se puede hacer perfectamente para ver puntualmente algo, pero en términos de ciclos y entender más el despliegue y qué queda de eso, porque Marte lo va a pasar rápido, Urano. ¿Qué queda de eso? Hay que entenderlo en el contexto de los inicios de ciclos y sus fases, ¿no? Voy a pedir acá, dentro de los tránsitos, dentro de este programa maravilloso que es el Meridian, fíjense que yo puedo poner acá Urano y Neptuno y pedirle un tiempo atrás, cuando Urano y Neptuno, voy a hacer una prueba, yo lo tengo muy claro en mi cabeza, pero quiero hacerlo más claro posible para ustedes, que más que nada aquellos que no entienden por ahí de ciclos, ¿no es cierto? Fíjense, yo aquí lo que pedí fue el ciclo de la conjunción, puse 1900, y la conjunción inmediata anterior fue de Urano y Neptuno en 1821 en un grado 2 de Capricornio, ¿no? Fíjense cómo ellos fueron generando sextiles, cuadraturas, trígonos, oposiciones al principio del siglo XX, y acá, esto es lo que quiero que veamos, todavía bajo la Segunda Guerra Mundial, en este trígono, ven que van formando acá desde los años 40, 30 y algo, en el medio de la Segunda Guerra Mundial, fueron generando trígonos. Me quiero quedar con este último del año 43, ¿sí? A ver si hay uno más. 43, acá vamos a tomar este último, porque como ven son varios, pero van a ver por qué estoy aislando eso, ¿no? Para poder entender esta figura que les estaba contando, que se formó ya en el siglo pasado, con un Neptuno en Libra, Urano en Géminis y Plutón en Leo. Ven que el centro en ese momento era Plutón. Esto ya pasó. Ahora va a ser Neptuno en Aries. Y en ese momento era el final de la Segunda Guerra Mundial, un tiempo después, en el 45, esa figura siguió, con Neptuno ya avanzando en Libra, un Urano, cuando no, Neptuno volviendo a Virgo, Urano entre primeros grados de Géminis, cuando no volviendo a Tauro, pero con Plutón en el medio. Y eventualmente Saturno, ¿ven? Contactándolo a Urano, Saturno contactándolo a Plutón y después a Neptuno, ¿sí? Que esto ya van a ser los años después. Pero es un mundo bipolar, con Plutón en el foco. Ahora va a ser Neptuno. Esto ya pasó. Es muy importante ver las figuras y quiénes quedan en los focos. Y hay que entender claramente cuando uno ve Mundana, por eso Mundana lleva tiempo de formación de las personas y de información en cuanto a la realidad de todos los días. Y la información histórica, cuando no en términos políticos, ¿no? Por eso somos poquitos lo que hacemos Mundana, porque es muy aburrida, digamos, ¿no? Puede ser muy aburrida. Aunque Betina estuvo en el curso y fue como entretenido, ¿no es cierto, Betina? A la Me vez. encanta, me A ella fascina. le encanta. ¿Sí? Y además ver el día a día, ¿no? Ver El día a el día, ¿no es cierto? Claro, sí. diario, ver qué pasa en la televisión y Eso, verlo en la sí, carta, es impresionante. eso. Tal cual. Después, claro, a ver, hago un pequeño parate acá en base a esto que está diciendo también Betina, ¿no es cierto? También tenemos que entender que uno para poder seguir el diario, digamos, ¿no? Del despliegue de la semana, y en este país que un día tenemos un ministro, al otro día no tenemos más, y se fue y viene otro, hay que ir mirándolo, ya uno va mirando las fases lunares, porque las fases, ustedes saben que entre luna nueva y llena tenemos 14 días, en una fase total 28 días aproximadamente, ¿no? Y eso desplegado sobre la carta de un país. Eso lo vamos explicando todo en el seminario, vamos viendo cada concepto. Acá yo estoy dando una charla muy general. No pretende ser una investigación esta charla, simplemente es un despliegue, un poquito de información para hablar de la situación a la cual vamos, y también incluir a aquellos que no conocen nada del tema y tratar de entender cómo es que miramos. Cómo es que miramos. Acá, en este momento estamos hablando de largo plazo, mediano largo plazo.
Pero este es el panorama en el cual uno digamos, uno aprendiendo de otros cielos, y uno se va más atrás también, ¿no? Cómo se forman estas figuras, se me ocurrió pensar en este despliegue, que ahora lo vamos a actualizar, y vamos a pedir acá, otra vez, en ciclos planetarios, por ejemplo, si yo miro Urano y Neptuno, ¿no es cierto? Siempre siguiendo Urano y Neptuno, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar con Urano y Neptuno es un sextil que, a ver, esperen, que lo logro encontrar por acá, espérenme, esto hay que tener paciencia para que pueda ser bien desplegado, ¿no? Y que lo puedan entender. Urano-Neptuno, a ver, vamos a poner a Urano-Neptuno, vamos a poner a Urano con Plutón. A ver, para que yo les explique un poquito esto hacia dónde vamos. 33, 65, no, vamos a irnos un poquito más para atrás. Imagínense que con 2 clics, antes había que estar efemérides, mirar, ¿no es cierto? Cuando no levantar las cartas y ver las posiciones de los planetas. Hoy estamos haciéndolo con un clic, así que un poquito de paciencia. Vamos a poner acá a esto, acá estaba, por eso vamos a poner desde el 2000, y lo que voy a tratar de ver es cuando Urano y Plutón lleguen a un trígono. A ver si logro por acá, lo habíamos marcado acá, 2026, que este es el primer trígono que van a lograr Urano en Géminis y Plutón. Ven que le saco las casas para poder entender mejor lo que quiero explicarles. Fíjense, acá tenemos todos en grado 4. Este es el foco que les estoy contando. Ya Saturno lo pasó a Neptuno en el 25, y ahora va por Urano, mientras que Júpiter, como ven, intenta dar la vuelta y vuelve a empezar. Ven este proceso de un Saturno con Plutón en Capricornio, después con Neptuno, y después con Urano en el 2032, que lo encuentra recién a Urano acá como en 28 Géminis, ¿no? Pero el ciclo va a llegar, en realidad va a ir y venir, puede ser en 1 grado, 2 grados, 3, pero en un momento van a estar todos en 4 en el 2026. Entonces, el foco es Neptuno. ¿Y a quién le va a pegar esto? Es decir, va a depender de quién va a tomar de ese cielo, de ese arquetipo que va a haber en el cielo que antes comentábamos, de lo tecnológico y la cuestión social, con Neptuno, ¿no? El perfecto ciudadano, ¿no? Que dicen los chinos, ¿no? En pos de esta cuestión comunitaria, Neptuno, la tecnología que despliega el Estado, Plutón, o el poder despliega con ahí Plutón exactamente el ascendente de China, desplegando toda la tecnología por eso, pero también bajo un control social donde el individualismo y la sociedad y la propiedad privada puede desaparecer en pos ¿no? de una sociedad más amplia. De hecho, cuando pasó en la pandemia, hay muchos videos donde se veían drones diciéndole a la gente: usted no tiene el barbijo, vuelva a su casa, ¿no? Y la gente haciendo caso, hablándole un dron. Miren si eso no es control social, y cada país lo va a ir implementando de manera paulatina seguramente, pero ya lo tenemos. Pero imaginemos que esto fue con Neptuno en Piscis, ¿no? Ahora vamos Claro, imagínate, sí. ¿No es cierto? Y un Urano todavía en Tauro, que de alguna manera tiene que ver con la cuestión económica, definitivamente, pero Urano y Plutón, así como Saturno y Plutón, tienen que ver con el despliegue de mercados y el capitalismo. El poder económico es Plutón, el poder político es Saturno, y la tecnología jugando en esto, la inversión a partir de ese capitalismo, ¿no? Que representa ese individualismo que puede ser de Urano. Y Neptuno en el medio. Puede salir bien en algunos lugares, puede no salir tan bien en algunos otros. Entonces, depende después de cómo esto se va a ir bajando, cómo esto se va marcando en la carta de cada país, en la carta de cada mandatario de turno. ¿Quién va a ir bajando esta energía del cielo? Para bien, vuelvo a decir, es un despliegue de tecnología como nunca se vio, con un trasfondo de aire, ciclo Saturno-Júpiter en aire, ¿no? Un trígono aquí de aire, donde tenemos un acceso a la información como nunca en la humanidad, que es maravilloso en ese sentido, y ese Neptuno en el medio, llegándole a muchísimas personas. Vuelvo a decir, con hoy muchas personas que inclusive con bajos recursos puede tener un pequeño celular, ojalá sea el mejor, para conectarse y poder vender algo desde su casa.
pero también puede haber un control de eso, ¿no? Porque Plutón pasa a ese signo de Acuario, entendiendo de que si ese estado no está presente o se fortaleció de manera inaudita por este control social que los estados aprendieron a hacer con el Stellium de Capricornio, bueno, fíjense, ¿no? Entonces hay que entender siempre el planeta en el signo, los planetas en aspecto, los ciclos, las figuras que se van formando en este término. Traté de hacer una síntesis, digamos, lo más acotada posible, espero lo haya logrado, para entender que uno puede mirar aspectos aislados, pero si quiere hacer un trabajo serio, tiene que ir por ese lugar. Después, obviamente, en el seminario vamos explicando cada uno de los ciclos y qué da cada uno de ellos en lo político, económico, social. Pero bueno, es un poco lo que trataba de hacer en esta cuestión de la tregua, esa tregua de sextiles y trígonos en el cual vamos a ir teniendo. Es decir, Saturno es fundamental, ¿no? En la conjunción con Plutón, con Neptuno y con Urano, porque le va dando cuerpo, es el Estado tomando forma más individualista con Urano, con medidas más individualistas, donde aparecen muchas veces las derechas cuidando la propiedad privada, Saturno-Neptuno, donde puede aparecer un nuevo socialismo que va a estar aplicado, que de hecho ya está en las redes, ¿no? Que va a tomar más forma de cuerpo, de políticas que se van a aplicar, sin duda, con las nuevas generaciones. Con las nuevas generaciones que tienen Urano y Neptuno en los 90, en una conjunción, más o menos, ¿no? Urano puede estar un poquito antes o después de Neptuno, pero es la conjunción del 93, los famosos millennials, que hoy ya están en 30 años, y llegando a 30 años, con el retorno de Saturno en Capricornio, cuando no ahora en Acuario, y ellos están teniendo su retorno de Saturno, y que de alguna manera tienen esa semilla de lo individual, pero también lo colectivo, porque se piensa en una aldea colectiva, pero a la vez nadie, digamos, tomando mi individualidad. ¿No? Hay que encontrar un punto intermedio entre eso. Así que es bien interesante entender este proceso, ¿no? Después, bueno, cada país, insisto, lo vivirá de alguna manera. Básicamente, Plutón, cuando ya llegue a Acuario, por contar algo más local, porque si no me van a matar, es decir, si no hablamos algo de Argentina, muy puntual, otro día vamos a hablar más de Argentina, va a ser cuadrado a Júpiter. Plutón desde 0 Acuario va a ser cuadrado bajo nuestro Júpiter 0 Escorpio. Plutón estuvo sobre Júpiter cuando fue el punto final, posteriormente al juicio a la Junta, posteriormente cuando viene la democracia, ¿no? Después el proceso militar. Y ahora está en cuadratura ese punto, está en un punto crítico de qué pasa con la justicia, qué pasa con la ética argentina, qué pasa con el crecimiento argentino, ¿no? Plutón cuadrado a ese punto. Neptuno haciéndole quincuncio de Aries a Escorpio. Es el punto muy tomado, digamos, de Argentina para ese tiempo. Estamos hablando de largo plazo. Ahora vamos a tener en octubre un eclipse sobre Júpiter de Argentina que hace poco, si son gustosos, pueden ir al canal de Astrología Global que se llama Argentina Devaluada, y ahí pueden ver un despliegue de cuando llegó Alberto Fernández al poder y demás, y cuál es la situación actual, que hablábamos ahí un poco de la ministra de Economía de Batakis recién entrada, ¿no? Y hablamos un poco también de que no iba a durar demasiado por su mapa en el momento de su asunción. Bueno, y después, vuelvo a decir, esa conjunción que Urano y Neptuno van a ir desplegando en los ciudadanos y ciudadanas que tienen esa conjunción, lo irán mostrando, irán interviniendo cada vez más en lo social, en decisiones, en lugares, en puestos que van a ir tomando a la vez, ¿no? Pero bueno, por el momento es esto. Muchas gracias, Adolfo. Están todos Bueno, muy por favor. contentos. Bueno, Saluda Leandro Lemos desde Brasil, saludan un a placer, sí, también. sí. Y todos hablando muy bien de Mundana y Ah, de qué bueno, cursos. Así qué que bueno. los esperamos este año. Abrimos ahora las inscripciones ya. ¿Comparto, Adolfo? Sí, por favor, sí, sacamos, sí, ahí está. Perfecto.
Voy a compartir entonces. Tenemos ya abiertas las inscripciones para este cuatrimestre, para la formación como astrólogo. Y también tenemos seminarios. Seminario de Gemoastrología, de Mundana 1, de Sinastría, Consultoría, Mundana 2, este cuatrimestre das Mundana 2 también, para Sí, los que no claro. hicieron Mundana 1, ¿no? Sí. Mitología y Astrología Horaria. Y algunos talleres también, el de cálculo, que es gratuito para los estudiantes, el de detección de aspectos, y nuestras sólidas conferencias y jornadas que vamos a estar dando en estos meses. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo Hay un y despliegue tan amplio de los profes que tienen tantas miradas diferentes, somos tantos, digamos, que es maravilloso lo rico que va a ser y que es diariamente. Así que exactamente, felicitaciones a esa todos los mirada colegas y no dejen de ver las próximas charlas, sin duda, sí. Le recordamos que el seminario, Bettina, empieza entonces el 8, ¿no? El 8 de agosto. El 8 de agosto empiezan las cursadas Sí. normales y el seminario empieza el 15 de agosto. Ah, el 15 de agosto. El 15 de agosto es lunes, ¿no es cierto? Pues también, sí, el 15 de agosto, sí. Y el Mundana 2, el 17, es Mundana 2 miércoles. es 17 para quienes ya cursaron Mundana 1, Claro, ¿no? que ya Mundana, sí, ya hicieron Mundana 1. Así que sí, bueno, nos esperamos. Así Espero que haberle puesto digamos, el bichito de la curiosidad para aquellos que les interesa, ojalá, y nos vamos a estar viendo ahí. Sí. muchísimas gracias, Adolfo. Bueno, un placer. Gracias a todos los colegas de ahí, a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo y nos va a ver después, ¿sí? Gracias, Betina. Un Bueno, placer, un cariño grande. Gracias, que estén todos muy bien. Un besito.